Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mario Soto Ramos. Soy pediatra y neumólogo pediatra. Sí, yo nací en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, y ahí mismo estudié toda mi formación elemental, primaria, secundaria, y la universidad también, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí estudié la carrera de médico cirujano y partero. Bueno, en relación con la razón por la cual yo decidí ser médico, siempre me interesó el aspecto de la salud desde que estaba yo, digamos, en, en secundaria. Creo que en secundaria fue donde me llamó mucho la atención la parte de las ciencias de la salud. Siempre estuve interesado en ese aspecto del conocimiento de cómo funciona nuestro organismo y sobre todo la parte de la interacción con las personas, el poder ayudar a las personas a recuperar su salud, pues cuando esta es afectada por alguna enfermedad, es algo que siempre me llamó mucho la atención y desde entonces yo me fijaba mucho pues en las materias que llevaba en la secundaria, en el bachillerato, que tenían que ver con con la salud, de tal forma pues que ese fue la motivación que tuve yo de este sentido por un interés personal. Me llamaba poderosamente la atención el poder conocer todo el contexto de la salud y enfermedad en nuestros semejantes y poderlos ayudar. Bueno, yo primeramente, como les comenté, después de cursar la licenciatura en médico cirujano y partero, que es médico general, eh, durante el tiempo que uno hace, digamos, uno de los años los últimos años de la carrera, que es en el internado y posteriormente el servicio social, ¿no? Son como que el sexto y séptimo año de la carrera. Durante el tiempo que estuve en la Facultad de Medicina, me llamaba mucho la atención diversas áreas de la medicina, ¿no? En general. Pero cuando estuve en el internado, que lo hice en Culiacán, en el Hospital Civil Universitario en Culiacán, la rotación o la parte del internado que corresponde a pediatría, esa la realicé en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Y fue ahí donde nació claramente mi interés por la atención de los niños, es decir, la pediatría. Cuando estuve yo haciendo el internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, y me llamó mucho la atención porque, pues, vamos, los niños son el futuro de nuestra humanidad, radica en la infancia, son pequeños que evidentemente son vulnerables, dependen, por supuesto, pues de la atención de sus padres o de sus cuidadores. Y curiosamente, uno tiene, digamos, yo mismo, pues tenía la idea antes de que tuve la oportunidad de ver de lleno al paciente pediátrico en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Yo tenía la idea que mucha gente tiene y también muchos médicos tienen, de que es muy difícil obtener la información de un niño ya que no habla, o si habla, difícilmente logra explicar con sus palabras lo que podría estar sintiendo. Y esto, pues es fácil que uno piense que se genera una dificultad para poder obtener esa información por esta razón. Sin embargo, curiosamente es al contrario. Resulta que los niños no dicen otra cosa porque su cuerpo expresa la enfermedad de manera natural al poder nosotros como médicos hacer un adecuado interrogatorio a sus padres de manera indirecta y aparte al revisarlos en la exploración física, uno logra obtener información muy importante en relación con su padecimiento, lo que en los casos de los adultos a veces curiosamente es más difícil porque los adultos pueden interpretar cosas de manera distinta, pueden mencionar de manera subjetiva una diversidad de síntomas que pueden padecer o sentir, pues, valga la redundancia, y esto podría generar confusión a quien hace ese historial clínico. Y en los niños, en realidad, ellos expresan, pues, con su organismo, con su cuerpo, expresan a través de la presencia de datos que uno obtiene en la exploración física y sobre todo al interrogar a los padres o a los cuidadores de manera muy dirigida por la presencia de algunos síntomas que uno podemos ir analizando de manera cuidadosa y organizada.
Entonces, esto fue algo, y también la otra parte que me llamó mucho la atención en pediatría fue que en esta disciplina de la medicina tenemos que ser muy cuidadosos con la dosificación de los medicamentos, con la aplicación de, por ejemplo, soluciones intravenosas, el cálculo de líquidos que recibe un bebé indicado pues en los hospitales, o la dosis de los medicamentos tiene que ser cuidadosamente calculada. Esto es algo que en lugar de digamos, darme miedo, pues al contrario, fue una cosa que me llamó mucho la atención porque permite que seamos muy individualizados en el manejo, en tratamiento de los pacientes, tomando en cuenta esas características. Entonces, de tal forma, pues, que esta fue, y la otra situación es, pues, que los pacientes pediátricos habitualmente, pues, tienen una gran oportunidad de recuperar su salud cuando son diagnosticados de manera apropiada y curarse completamente, y si son atendidos en forma oportuna a algún padecimiento crónico, que pudieron no tener cura, pero se pueden controlar de manera muy adecuada cuando los encontramos de manera muy oportuna. Entonces, eso es lo que me llamó poderosamente la atención en la pediatría. Cuando yo estaba haciendo la especialidad de pediatría, eso fue en la Ciudad de México, en el hospital conocido como Instituto Nacional de Pediatría, en el sur de la Ciudad de México. Este hospital es un hospital grande, un hospital muy grande de las principales ciudades del país, de los principales hospitales del país de atención pediátrica, junto con el Hospital Infantil de México, son los hospitales más grandes. Actualmente hay otros hospitales en el resto del país que también son grandes, pues, pero en aquella época, cuando estaba yo haciendo la especialidad en ese hospital, pues me llamaba la atención dentro de la pediatría diversas disciplinas, o como le llaman, subespecialidades. Mucho me llamaba la atención la cirugía pediátrica, me llamaba mucho la atención también la terapia intensiva, el cuidado intensivo de los recién nacidos también, lo que se conoce como neonatología. Igualmente me llamaba mucho la atención la infectología. Esas disciplinas me llamaban mucho la atención. Y entonces, cada vez que yo iba por algún departamento del hospital que tenía que ver con esas áreas de infectología, de terapia intensiva, de urgencias, el área de cirugía pediátrica, cada vez que estaba yo ahí me llamaba mucho la atención las patologías que ahí se atendían. Y no fue sino hasta el tercer año de la especialidad cuando vislumbré con un panorama más amplio la importancia de la especialidad que finalmente elegí, que es la neumología pediátrica. Resulta ser que la neumología pediátrica tiene mucha interacción y mucho que hacer con patologías que acabo de mencionar ahorita, que son atendidas por otras áreas de la especialidad de pediatría. Tiene mucho que ver con infecciones, en este caso, infección del aparato respiratorio, y curiosamente las infecciones del aparato respiratorio, tanto de la vía respiratoria superior como de la vía respiratoria inferior, pues son de las principales causas de consulta en la atención pediátrica general, así como también son la principal causa de internamiento en los hospitales y también son la principal causa de mortalidad infantil. De tal manera que las patologías infecciosas respiratorias son pues una causa muy, muy importante, pues para que en mi caso me llamó mucho la atención de poder comprender y atender y conocer con mayor profundidad. También el neumólogo pediatra tiene mucho que ver en el manejo del paciente en terapia intensiva, ya que en coordinación con el pediatra, con el intensivista, que es el especialista en terapia intensiva, hacemos tratamientos de patología, ventilación mecánica, el soporte respiratorio, el cuidado de patología respiratoria grave en el paciente en terapia intensiva, en conjunto con el intensivista. Y también el neumólogo pediatra tiene mucha interacción con la cirugía, porque hay patologías que se presentan en los niños que tienen, pues, digamos, una manifestación pulmonar, pero que resulta ser de algún origen, por ejemplo, de alguna malformación del aparato respiratorio que pudiera tener que ser tratado con una operación. Y aunque nosotros como neumólogos no somos los que operan a esos pacientes, sí somos quienes diagnostican el problema. Es decir, hacemos estudios y evaluación de estudios por imagen, por radiografía de tórax, por tomografía de tórax. Hacemos endoscopía, y la endoscopía es un procedimiento que está considerado como un procedimiento quirúrgico. Introducimos por la vía respiratoria un equipo conocido como endoscopio,
ya sea de tipo flexible o rígido, y exploramos el interior del aparato respiratorio en la vía aérea, y de esta forma podemos ayudar al diagnóstico de algunas patologías de origen de malformaciones que pudieran tener que ser manejadas quirúrgicamente. Asimismo, también tenemos mucho que ver con el tratamiento quirúrgico de algunas complicaciones, por ejemplo, de las neumonías. Existen neumonías que se pueden complicar con acumulación de líquido pus en el espacio pleural que hacen que se colapse el pulmón. Es una parte como una membrana que envuelve el pulmón que se conoce como pleura, y a veces una neumonía puede formar una acumulación de líquido en ese espacio pleural y colapsar el pulmón. Y nosotros como neumólogos diagnosticamos a esos pacientes, incluso les colocamos una sonda hacia el espacio pleural para poder drenar ese líquido que se encuentra ahí colapsando el pulmón, y tenemos interacción directa pues con el cirujano pediatra, con el cirujano de tórax para el tratamiento de ese tipo de enfermedades que tienen que ver pues con estas complicaciones de las neumonías. Otra cosa que también hacemos los neumólogos pediatras es el tratamiento y el diagnóstico y el tratamiento, por ejemplo, de la aspiración de objetos extraños. Resulta que los niños, por su curiosidad natural que tienen, eventualmente pueden introducirse objetos pequeños a la boca, y de ahí se van a los pulmones, obstruyen la tráquea, lo cual genera sin duda una condición de extrema gravedad y peligro y alto riesgo de mortalidad. Y nosotros como neumólogos hacemos procedimientos endoscópicos para poder diagnosticar y para poder extraer esos objetos extraños. Fíjense nada más cuánta interacción tenemos. También el neumólogo pediatra es el que trata las enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo el asma, que es una enfermedad crónica y que se manifiesta por síntomas persistentes. También, por ejemplo, los niños recién nacidos, que los atiende, por supuesto, el neonatólogo, pero hay patologías del recién nacido que requieren la intervención del neumólogo, como por ejemplo malformaciones nuevamente, como por ejemplo patologías infecciosas nuevamente, como el niño recién nacido prematuro, que queda con una secuela en el pulmón debido a que estuvo intubado o que recibió oxígeno por alto tiempo en la terapia intensiva. El pulmón queda con una secuela conocida como displasia broncopulmonar. De tal manera que esa patología crónica del niño pequeño también la atendemos nosotros como neumólogos pediatras. Fíjense nada más. Otra cosa, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer. Los niños que tienen cáncer, que son tratados por el oncólogo, estos pequeños pueden tener complicaciones pulmonares, ya sea por infiltración de la enfermedad neoplásica o cáncer al pulmón, pero también por daño de los medicamentos quimioterapéuticos que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Estos medicamentos también pueden provocar complicaciones pulmonares, ya sea por infección pulmonar, debido a que se encuentran sus defensas bajas, pero también pueden provocar toxicidad pulmonar, esos medicamentos. Esos medicamentos pueden dar daño al pulmón. Aparte de, digamos, el objetivo de esos medicamentos es tratar el cáncer, como efecto secundario se puede observar una lesión en el pulmón por estos mismos medicamentos. Y nosotros como neumólogos somos quienes diagnosticamos ese tipo de complicaciones en pacientes con cáncer. Así entonces que tenemos una interacción muy grande con una gran cantidad de patologías en la pediatría e interacción con otras especialidades. Bueno, nosotros yo personalmente, pues como neumólogo pediatra, para mí es muy gratificante poder ver cómo los niños que acuden a consulta, pues porque tienen algún padecimiento crónico, digamos el asma, que los lleva a una limitación importante en sus actividades. No pueden jugar, hacer deporte porque están enfermos antes de que acudan a un tratamiento apropiado. Es muy gratificante por ver que esos niños recuperan su salud de manera fabulosa y poderle decir al papá, a la mamá, no se preocupe por el diagnóstico de asma. En realidad, su niño o su niña pueden ser campeones olímpicos de cualquier deporte, no importa que tengan asma. ¿Sabe? Porque muy frecuentemente sucede lo contrario, que los papás hacen, o incluso en la escuela, a los niños con ese diagnóstico los restringen. No hagas tal actividad, no corras, no hagas esto. No, hombre, al contrario. Deben de hacer todas las actividades sin ningún tipo de limitación. Y es para mí muy gratificante ver cómo este tipo de pacientes con enfermedades crónicas se incorporan a una vida completamente normal. Y ya no se diga lo que es gratificante de ver cuando un pequeño sale de una enfermedad muy grave, como pudiera ser una neumonía en terapia intensiva o como la aspiración accidental de un objeto extraño que lo pone pues en riesgo de morir, y el ver cómo recuperan su salud pues es algo sumamente gratificante. Bueno, yo de los pacientes eh, valoro muchísimo
que acudan a buscar pues una evaluación con un servidor en el contexto de las patologías respiratorias. Yo antes que otra cosa les agradezco, pues en este caso a los papás de los pacientes, cuando llegan y depositan en mí la confianza para lo más valioso que tienen, que es sus hijos, para atender lo más valioso que son sus hijos, ¿no? Eso es algo que valoro muchísimo, ¿sí? También le doy mucho valor a la interacción a que hacen los papás cuando les indicamos que hagan tal o cual tratamiento y que lo hacen al pie de la letra. Porque muchas veces sucede que los pacientes muestran mejoría parcial o nada de mejoría a un tratamiento debido a que no se lo dieron como tenía que ser, ¿no? Se lo dieron por un poco tiempo, se lo dieron con técnica incorrecta de aplicación de los medicamentos. Esas cosas son muy, muy importantes y yo valoro extraordinariamente que me hagan que sigan de manera puntual las indicaciones que yo les doy en la consulta. Y yo he visto con el tiempo que lo que los pacientes valoran de mí, pues es precisamente esta parte que consiste en explicarles con claridad qué es lo que tienen sus pequeños, qué es lo que consideramos que tienen, por qué les damos el tratamiento, para qué sirven los medicamentos, qué resultados esperamos del tratamiento, qué cosas pueden ocurrir que no son las que deseamos, conocidas como efectos adversos. Es importante conocer lo que puede ocurrir de manera favorable y lo que puede ocurrir de manera no deseada, como se conoce como efectos indeseables de los medicamentos, ¿no? Esa parte que es el tiempo que les dedico yo a los pacientes en explicarles de manera cuidadosa, detenida, de qué se trata, lo que vamos a hacer, es algo que he visto que los pacientes valoran constantemente y que incluso he visto pues que esas opiniones ponen, ya ven que en las redes sociales opinan los papás y yo les agradezco mucho su confianza y esa parte, digamos, le dedico un tiempo importante a esa parte durante la consulta. Ya no se diga pues a la parte de la exploración adecuada del paciente, interactuar con el pequeñito, con el niño, la niña, para que no se sientan con el miedo. Mire, ahorita me veo usted con bata, pero es frecuente que yo en la consulta no me ponga la bata, porque frecuentemente los pequeños les da miedo ver al doctor de blanco, ¿no? Entonces yo generalmente no utilizo bata en el consultorio y en cuanto llega, inmediatamente me hago una comunicación, una interacción visual con los pequeños, los veo, les pregunto cómo están, aunque estén pequeñitos, aunque sean bebés, ellos escuchan su entorno, así como escuchan a sus papás, también escuchan a las personas que no son sus familiares, en este caso a un servidor, y les hago sonidos como de animalitos, como de pajaritos, y de esta forma ellos se sienten involucrados. Ay, tengo algo aquí en la oreja, ay, aquí hay un pajarito que tengo aquí en la boca, y les hago sonidos así, y los niños rápidamente, ellos quieren que los revise, porque les digo, traes un pajarito aquí en la oreja, y ellos mismos, a ver, aquí y acá también, y desde que entran a la consulta dicen que aquí el pajarito, y a todo el mundo le cuentan cuando van a su casa de que el doctor les encontró un pajarito en las orejas. Entonces, esas cosas yo he visto que los pacientes lo valoran bastante. Los desafíos. Mire, yo considero que es un gran desafío. Hay enfermedades que desafortunadamente no tienen curación, pero que existen estrategias que permiten mejorar la sobrevida. Y no solamente la sobrevida, sino la calidad de vida de los pacientes. De tal manera que siempre es un gran desafío para mí cuando veo a pacientes que cursan con padecimientos de esa naturaleza, el poder encontrar las estrategias, las formas, los recursos para que los pacientes logren pues conseguir lo que se requiere para el tratamiento de sus hijos. Y a veces no es fácil. Hay medicamentos que son extraordinariamente caros y siempre resulta pues ser un gran desafío esa parte. También otro desafío para padecimientos que pudieran ser no de evolución, digamos, de mal pronóstico, sino otros padecimientos, pero que son crónicos, por ejemplo, el asma. Siempre es un desafío para mí el poder encontrar la combinación de tratamiento adecuada para que ese paciente recupere su salud y que no involucre o que no represente grandes costos. Esa parte es muy difícil de conseguir, porque los medicamentos
desafortunadamente no son baratos, pero hay una balanza que se conoce como costo-beneficio. Esa balanza costo de beneficio. Hay veces que pueden conseguir medicamentos a muy bajo costo, pero que no van a ayudarle a resolver el problema. Entonces yo siempre les digo un tiempo, estos medicamentos son más caros que los que usa habitualmente, pero van a dar un resultado distinto. Entonces me enfoco en esa parte. Sí les digo la posibilidad de conseguir medicamentos genéricos cuando existen. No siempre hay medicamentos genéricos para todos los padecimientos. Entonces siempre un desafío importante para mí es esa parte, así como también es un desafío para mí en toda la consulta, en todas las veces que atiendo a un paciente, lo veo como un reto, como pues, una cosa que hay que conseguir el obtener la información confiable, completa por parte de los familiares, ya que en ocasiones llegan a consulta con una gran cantidad de información y no saben por dónde empezar y empiezan a decir, doctor, es que tiene esto, que tiene esto, que le dimos aquello, le dimos lo otro, y cuando íbamos para allá pasó lo otro, y así traen tanta información que es un verdadero desafío poder obtener de manera ordenada la información para que pueda ser analizada por mí, pues, y podamos estructurar finalmente un diagnóstico. Es un gran desafío, ¿eh? Porque entonces yo termino, después de un rato que les dejo que hablen y me expliquen con sus palabras lo que tiene su bebé, yo lo que hago para poder enfrentar ese reto es que les pregunto de manera muy orientada algunas interrogantes y les digo, contésteme sí, no, no sé o a veces a lo que les voy a preguntar. Y eso, de manera estructurada, me permite organizar la información. Bueno, yo, sí, cómo no, sí, 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 claro, claro. Mire, ustedes pueden ver, atrás de mí hay unas espadas, ¿no? Entonces, yo tengo una colección de espadas, tengo muchas espadas. Entonces, cuando llegan a mi consultorio, me dicen, doctor, o sea, lo primero que la gente entra, cuando entra al consultorio, es que voltean hacia atrás de mí y se quedan así como paralizados. Doctor, ¿por qué tiene tantas espadas? Sí, siempre es constante esa pregunta. ¿Por qué tiene espadas, doctor? Entonces yo les digo que porque yo me considero que estoy siempre en una lucha constante para poder vencer pues a la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es que conceptualizo esto como ser un guerrero junto con los familiares. Somos un equipo. O sea, y de hecho, lo más importante del equipo son los pacientes. Y yo, digamos que pudiera ser la persona que les dice por dónde, pero ellos tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero entonces, y me dice, ¿pero por qué espadas, doctor? Entonces digo, bueno, lo que pasa es que hay que luchar contra el dragón de los mocos. Entonces le digo que tenemos que luchar contra el dragón de los mocos. Y todo el mundo se ríe, ¿por qué dragón de los mocos? Sí, es un dragón que en lugar de echar fuego echa puros mocos. Y también les digo, y hay que luchar también contra el monstruo de la tos. Entonces los niños se sienten así como que, sí, traigo aquí un dragón que echa muchos mocos y que la nariz, y el monstruo de la tos que me ataca aquí en el pecho. Sí, digo, entonces por ese motivo es que estas espadas que tenemos aquí son para poder luchar contra el dragón de los mocos y contra el monstruo de la tos y poder vencerlos y que puedan ustedes recuperar su salud. Entonces, eso es algo que todos los días lo digo y pues, pues ese es digamos que un mantra, ¿no? Así es. Pues yo creo que todos todos los humanos, ¿verdad? E independientemente del trabajo que desarrollemos, nos podemos enfrentar a cosas bien complicadas, ¿verdad? Como usted dice, frustrantes, porque no puede uno obtener los resultados que uno espera. Entonces necesitamos adoptar una conducta, como le dicen, de resiliencia, ¿no? Ser resiliente significa ser capaz de poder enfrentar con calma las cosas difíciles, ¿no? Los resultados que no son los que uno espera. Entonces, eso llega a suceder, ¿verdad? Por supuesto que pasa. Entonces, en el día a día, cuando vemos pacientes en la consulta, podemos enfrentarnos a resultados que no son los que estamos esperando, incluso en el tratamiento de padecimientos que no son graves. La tos persistente, el asma incluso. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes cuando vienen a la consulta, a los papás de los niños, a los cuidadores, les digo, miren, el tratamiento que le vamos a dar está fundamentado en una consideración diagnóstica que logramos hacer porque le hice una serie de preguntas y porque revisamos al paciente. Eso me permitió hacer un análisis y poder concluir qué diagnóstico tiene y qué tratamiento requiere para eso. Pero a veces resulta entonces que cuando indicamos el tratamiento,
pues lo que siempre queremos que pase es que mejore, ¿no? Notablemente, que tenga una mejoría muy notable y rápida. Pero eso es una de 4 cosas que pueden pasar, porque la otra cosa que puede suceder, teniendo lo que tiene y el tratamiento ser lo que es, que necesita para el padecimiento, puede suceder que tenga una mejoría parcial, o sea, que no mejora, pero no completamente. Sigue con tos, sigue con mocos, sigue con dificultad respiratoria, sigue con silbidos. Se llama mejoría parcial. La otra cosa que puede pasar es que no tenga ningún cambio, o sea, que a pesar de tener tratamiento, sigue igual. Y la otra cosa que puede ocurrir es que no solamente no mejore, sino que se ponga peor. Entonces, tenemos que saber cuál es el desenlace que puede ocurrir eventualmente, ¿no? De tal forma que ante una situación de que ocurran cosas que no son las que estamos buscando, tenemos que tener la forma de encontrar la razón por la cual esto pasa, ¿no? Entonces yo siempre les digo, miren, si usted ve que mejora parcialmente, espere tanto tiempo. Y si no, viene. Si usted ve que no hay cambios, entonces espere tanto tiempo, por supuesto, menos. Y si usted ve que está peor, en cualquier momento, me habla a la hora que sea, ¿sí? Para poder atender. Y en el contexto de pacientes graves que vemos en los hospitales, que vemos en terapia intensiva, un accidente de aspiración de un cuerpo extraño, un trauma de tórax, un niño que lo atropelló pues, un automóvil, un accidente automovilístico que tuvo un trauma de tórax, cosas que a veces tienen desenlaces muy complicados, o a veces fatales, pues caray, nadie estamos preparados para eso, nadie. Entonces, sin embargo, cuando esas cosas llegan a suceder, que siempre le pedimos a Dios que, pues, que no ocurran, pero a veces pasan, pues no nos queda más que explicar que estamos haciendo o que hicimos lo que teníamos que hacer. Y siempre procuramos trabajar en equipo con otros médicos para que cada quien ofrezca sus mejores capacidades y conocimientos y destrezas para poder en conjunto ofrecerle al paciente, especialmente en casos graves, ese tipo de estrategias y ayudarle a recuperar su salud. También en padecimientos que no son graves y que pueden requerir un tratamiento en consulta por varias ocasiones porque son padecimientos crónicos, también hacemos trabajo en equipo con otros especialistas y les recomendamos que vayan a su consulta para apoyarnos en el tratamiento y el diagnóstico de algunas enfermedades. Pues la neumología pediátrica para mí es fascinante, es gratificante, es desafiante, o sea, siempre es retadora, eh, y ofrece, o sea, digamos, es esperanzadora, ¿sí? Eh, y pues es, digamos, es lo que hago. O sea, yo dedico mucho tiempo de mi vida a hacer este trabajo, de tal forma que para mí, pues es lo que me mueve, ¿no? Es el motor. Por ese motivo es que los hijos y los jóvenes que lleguen a escuchar este video deben de concentrarse muy bien en qué es lo que quieren hacer el resto de sus vidas. Y si entran a una carrera y no es lo que les gusta, no sigan en eso y busquen lo que realmente les apasione, porque su trabajo debe convertirse en una pasión. Cuando el trabajo deja de ser, o sea, cuando el trabajo es pasión, se convierte en una pasión, deja de ser trabajo, porque se convierte en una forma de vivir. Y no es nunca una cosa que uno le ponga peros porque es un trabajo, se convierte en una pasión. Y si aparte de esto uno recibe una retribución por ella, pues qué maravilloso, ¿no? Es una gran bendición finalmente. Así lo terminaría diciendo, es una gran bendición.